19 de octubre, domingo 29 del tiempo ordinario. Primera lectura tomada de Éxodo capítulo 17, versículos del 8 al 13. Cuando el pueblo de Israel caminaba a través del desierto, llegaron los amalecitas y lo atacaron en Refidín. Moisés dijo entonces a Josué: elige algunos hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo me colocaré en lo alto del monte con la vara de Dios en mi mano. Josué cumplió las órdenes de Moisés y salió a pelear contra los amalecitas. Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del monte, y sucedió que, cuando Moisés tenía las manos en alto, dominaba a Israel, pero cuando las bajaba, Amalec dominaba. Como Moisés se cansó, Aarón y Hur lo hicieron sentar sobre una piedra y colocándose a su lado le sostenían los brazos. Así Moisés pudo mantener en lo alto las manos hasta la puesta del sol. Josué derrotó a los amalecitas y acabó con ellos. Palabra de Dios. Salmo responsorial tomado del Salmo 120. El auxilio me viene del Señor. La mirada dirijo hacia la altura. ¿De dónde ha de venirme todo el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. No dejará que des un paso en falso, pues es tu guardián y nunca duerme. No, jamás se dormirá o descuidará el guardián de Israel. El Señor te protege y te da sombra, está siempre a tu lado. No te hará daño el sol durante el día, ni la luna de noche. Te guardará el Señor en los peligros y cuidará tu vida. Protegerá tus ires y venires, ahora y para siempre. Segunda lectura tomada de Segunda Carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al capítulo 4, versículo 2. Querido hermano, permanece firme en lo que has aprendido y se te ha confiado, pues bien sabes de quiénes lo aprendiste y desde tu infancia estás familiarizado con la Sagrada Escritura, la cual puede darte la sabiduría que, por la fe en Cristo Jesús, conduce a la salvación. Toda la Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para educar en la virtud, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté enteramente preparado para toda obra buena. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, te pido encarecidamente, por su advenimiento y por su reino, que anuncies la palabra. Insiste a tiempo y a destiempo. Convence, reprende y exhorta con toda paciencia y sabiduría. Palabra de Dios. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos del 1 al 8. En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle: hazme justicia contra mi adversario. Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo: aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando.
Dicho esto, Jesús comentó: si así pensaba el juez injusto, ¿creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen ustedes que encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor. Exégesis del texto evangélico. La finalidad de la parábola queda establecida desde su encabezado. El propósito es que los discípulos aprendan la necesidad de orar siempre y sin desfallecer. No se trata naturalmente de cantidad de oración ininterrumpida, perpetua, sino de un clima habitual que vaya poniendo ritmo a la existencia cristiana. Permanecer y perseverar en la oración. La expresión sin desanimarse jamás, literalmente dice sin sentirse mal. Sin duda, para el orante, la tentación más fuerte viene cuando no se siente escuchado, cuando experimenta que ora el tiempo que sea, de la forma que sea, y las cosas no cambian o quizás incluso empeoran. Cuando tiene la certeza que lo que va a suceder sucederá irremediablemente con o sin su oración. Entonces se desanima. Piensa que su oración no tiene sentido y deja de hacerlo para no sentirse mal. Justo como dice literalmente el texto evangelio, por eso orar sin sentirse mal. Entonces viene presentado el ejemplo de un juez irrespetuoso en lo religioso, pues no temía a Dios, e insolente en lo humano, no respetaba a hombre, que es molestado por la insistencia de una viuda. La viuda, como demandante, es una mujer indefensa, que no tiene influencia social, política o económica. La imagen bíblica suya es la de alguien explotada, que la convertía en uno de los símbolos del desamparo. Está clasificada como de las clases más desprotegidas de la sociedad, junto con el huérfano y el migrante. O sea que no es por la influencia de la viuda que logrará convencer al juez. La petición de la viuda es: hazme justicia frente a mi adversario. Ella no pide que se castigue a su adversario, sino que se le dé lo que corresponde. Por mucho tiempo el juez no le hizo caso. No se dan los motivos de la falta de actuación del juez. Puede que sea simple dejadez indolente, inoperancia típica de muchos funcionarios. El asunto es que la viuda no deja de insistir hasta llevar al juez a percatarse que o resuelve el caso o la viuda no dejará de molestarlo. Así que prácticamente se ve obligado a actuar. El juez, que no respetaba a hombre, es doblegado por la tenacidad de una viuda. El juez piensa: para que ya no me siga molestando. Este verbo, que en griego se dice hipopiatsein, es tomado de la terminología del boxeo y significa golpear el pómulo o golpear la cara. En sentido figurado, significa poner negro a alguien, es decir, hacerlo enojar, dejarlo agotado. Irónicamente, el juez tiene miedo que la viuda le parta la cara, literal o figuradamente. La lógica de la parábola es clara. Si alguien como el juez injusto
es doblegado por la insistencia de una viuda, ¿cómo no va a ceder Dios, que es magnánimo, a la plegaria de sus criaturas? Y Jesús dice: les digo que les hará justicia pronto. Esta última expresión necesitamos explicarla. Pongamos atención. Pronto no significa inmediatamente en sentido cronológico, al menos no necesariamente. Este término, más que prontitud temporal, expresa certeza y garantía divinas. Un ejemplo lo encontramos en Apocalipsis 22:7. Vengo pronto. Aunque después de más de 2000 años aún seguimos esperándolo. Por eso la frase del Evangelio puede traducirse como: les hará justicia sin demora injusta, en el momento oportuno según el plan de Dios. Jesús lo que asegura es la fidelidad divina. Dios no se olvida de los que claman a Él, aunque la realización de su justicia no siempre coincida con nuestro tiempo. La viuda y su espera, el no sentirse escuchada, representa la experiencia humana ante Dios que parece no responder. Pero Jesús revela que esa apariencia es falsa. Dios escucha siempre, aunque su justicia se manifieste a su modo y a su tiempo. Desde la perspectiva humana, la demora es ciertamente frustrante, pero desde la divina es un tiempo de maduración espiritual. La segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo 9, lo explica con la misma tensión. El Señor no tarda en cumplir su promesa, aunque algunos lo tengan por tardanza. La oración no cambia los planes de Dios, nos cambia a nosotros. Nos dispone a recibir su justicia cuando llegue. Por eso, el sentido completo del pasaje sería: aunque parezca que Dios tarda, no es indiferencia, es fidelidad que educa la fe. No dudes que Él actuará sí o sí. Y aquí adquiere todo el sentido la pregunta final de Jesús. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará la fe sobre la tierra? Responder a esta pregunta que hace Jesús nos permite comprender por qué Él enseña a sus discípulos la necesidad. Óigase bien, es una necesidad orar siempre y sin desfallecer. Y esto es porque la fe inspira la oración constante, y a su vez orar sin cesar no es insistir para convencer a Dios, sino para mantener viva la relación con Él. La fe motiva a la oración, pero a su vez la oración mantiene viva la fe cuando Él parece callar. Solo quien permanece en oración constante mantendrá la fe hasta que Dios responda, porque responderá inexorablemente. Solo un cristiano en oración podrá conservar la fe hasta que se manifieste la acción de Dios, incluso hasta que venga de nuevo el Hijo del Hombre. Te propongo algunos puntos para reflexionar.
Número 1. La necesidad de orar siempre y sin desfallecer está graficado ya en la primera lectura. Aparece Moisés con las manos levantadas en posición de oración. Mientras tenía las manos levantadas, prevalecía Israel. Cuando las bajaba, prevalecían sus adversarios. Incluso es sostenido por Aarón y Hur para que pueda permanecer con las manos levantadas. Esto nos enseña que la comunidad, nuestros hermanos, nos ayudan a perseverar en la fe, tanto con su oración como animándonos a nosotros a orar. Nos sostenemos los unos a los otros con la oración. Número 2. Otro ángulo de la importancia de la oración nos lo brinda el gran pensador cristiano Orígenes, que nos dice: Moisés no va a la guerra, no lucha contra los enemigos. ¿Qué hace? Ora. Y mientras él ora, vence el pueblo. Si se cansa y baja las manos, el pueblo se es vencido y huye. Ore pues incesantemente el sacerdote de la iglesia para que el pueblo que le está encomendado venza a los enemigos invisibles, los amalecitas, los demonios que atacan a los que quieren vivir piadosamente en Cristo. Número 3. El Papa Benedicto XVI dice: parece increíble, pero es así. Dios necesita las manos levantadas de su siervo. Dios podía dar la victoria a Israel de otra forma, pero quiso que fuera mediante las manos levantadas de Moisés. Levanta tus manos y ora. Dios te bendice cuando oras. Número 4. La segunda lectura nos ayuda a comprender la versatilidad de la palabra de Dios. Es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para educar en la virtud. No es para pelear con los protestantes o con otras personas. Es para todo esto y además para orar. Por ejemplo, con los salmos, con la lección divina. Decía San Gregorio Magno: ¿qué es la Sagrada Escritura sino una carta de Dios omnipotente a su criatura? Estudia, pues, por favor, y medita cada día las palabras de tu Creador. Aprende lo que es el corazón de Dios, penetrando con las palabras de ese Dios, para que anheles con más ardor las realidades eternas y tu alma se encienda en deseo más vivo de los gozos celestiales. Y no olvidemos, la fe hace surgir la oración y la oración hace que conservemos la fe para que cuando venga el Hijo del Hombre todavía haya fe en esta tierra. Dios te conceda un bonito día y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y tu familia y te acompañe siempre. Bajo la protección de nuestra Madre, la Virgen Santísima, nos quedamos en la paz del Señor. Si le ha gustado este video, dele like, suscríbase para que pueda recibir nuestras próximas publicaciones y ayúdanos a compartir esta página. Recuerde que evangelizar es una expresión del amor. Viralicemos el bien. Dios los bendiga.